Bienvenidos. Esto es Teoría de la Computación. En esta ocasión vamos a ver la equivalencia entre autómatas finitos no deterministas con transiciones epsilon y los deterministas. Comenzamos. Bueno, para poder traducirlo a un autómata determinista necesitamos eliminar las transiciones epsilon, puesto que los deterministas no tienen dichas transiciones. Dado un autómata finito no determinista con transiciones epsilon, al que llamamos E, con estas componentes QE, sigma, delta, Q0 y FE. El problema consiste en encontrar un autómata determinista al que vamos a llamar D con sus 5 componentes y cada una con su subíndice D, a diferencia del no determinista con transiciones epsilon, que entonces vamos a coincidir con sigma, que se van a conservar el mismo alfabeto, y el estado inicial, que en el no determinista con transiciones epsilon es Q0, aquí le vamos a llamar en el determinista QD y vamos a calcularlo como sigue. El problema consiste en encontrar ese autómata que acepte el mismo lenguaje. Para empezar, el nuevo conjunto de estados del autómata determinista va a ser el conjunto potencia de subconjuntos accesibles de QE. Ya sabemos entonces cómo calcular el conjunto potencia de QE y ese va a ser nuestro conjunto QD. Siguiente, el estado inicial, que le llamamos QD, va a ser la clausura epsilon de Q0. Q0, recordar que es el estado inicial del autómata con transiciones epsilon, y QD es el del determinista. FD va a ser el conjunto de estados de aceptación del determinista. Entonces decimos que FD va a ser el conjunto de conjuntos S, tal que cada S es un elemento de QD y que intersectado con el conjunto de estados de aceptación del no determinista con transiciones epsilon es diferente de conjunto vacío. En otras palabras, todos los S deben de tener al menos un elemento en común con el conjunto de estados de aceptación FE. ¿Cómo construimos delta D del autómata determinista? Bueno, tomamos cada uno de estos S y se lo pasamos como primer componente a la función de transición, y después cada uno de los símbolos del autómata no determinista con transiciones epsilon. Entonces, usando la función de transición del no determinista con transiciones epsilon, pasamos cada uno de los elementos del conjunto S y lo emparejamos con cada uno de los símbolos. Notar que en los símbolos no viene la cadena vacía. Con eso obtenemos un conjunto R para después utilizar cada uno de los elementos del conjunto R y construir nuestra función de transición del nuevo autómata con estos conjuntos S y cada uno de los símbolos A para obtener la clausura epsilon de cada uno de los elementos del conjunto R. Por ejemplo, construir un autómata determinista equivalente al de la figura. Esta figura ya dijimos que es un no determinista con transiciones epsilon aceptando números decimales. En la esquina superior izquierda vamos a tener nuestra fórmula que nos va a ayudar mientras que nos aprendemos el procedimiento. Bueno, para obtener este autómata determinista, pues abreviamos símbolos de entrada y sin la tabla para no hacer más largo este ejemplo resuelto. Entonces decimos el estado inicial QD, que es, ya lo habíamos dicho que QD va a ser la clausura epsilon de Q0. Entonces la clausura epsilon de Q0 en la figura original es Q0 y Q1, por eso escribimos aquí Q0 y Q1 por definición. Después, para el conjunto S, que es Q0, Q1, hay que recordar que vamos a obtener cada uno de los elementos de QD o los subconjuntos de QD, y entonces el primer subconjunto de QD, que es, por cierto, estamos siguiendo la evaluación perezosa, entonces el primer estado va a ser este S, que es el estado inicial, ¿verdad?, que es el que calculamos arriba, Q0, Q1. Entonces, para este primer S, que es Q0, Q1, es nuestro estado inicial, ¿sí? Lo escribimos por acá, estado inicial, conjunto Q0, Q1, que ya sabemos que no, en realidad no es un conjunto, sino es solamente la etiqueta, pero lo dejamos así como notación de conjuntos para que nos ayude a seguir con el demás procedimiento. Entonces, para este primer subconjunto S, que es Q0, Q1, obtenemos de la función de transición del no determinista con transiciones epsilon. Estamos aquí en esta fórmula. Decimos cada uno de los elementos del conjunto S. Cada uno de los elementos del conjunto S, para empezar, es el Q0 y el Q1. Entonces, el Q0 lo pasamos como primer parámetro al QE y el Q1 también como primer parámetro al QE. Después vamos a pasar, dice la fórmula, cada uno de los símbolos A. Entonces aquí es donde estamos empezando a abreviar. Dijimos en el renglón anterior, en el párrafo anterior, que abreviamos símbolos de entrada y no vamos a construir la tabla, simplemente vamos a construir la función de transición y de ahí se puede fácilmente pasar a la tabla. Abreviamos que para el símbolo más va a ser esta misma función de transición, para el signo menos va a ser también esta misma función de transición, lo mismo para Q1. Buscamos en el diagrama de transiciones del autómata con transiciones epsilon, estando en el Q0
con un más o con un menos, pasamos al estado Q1. Entonces ese conjunto que contiene el estado Q1 lo vamos a unir a la transición del estado Q1. Estando en el estado Q1 con un más o con un menos, pues no hay transición. Ahí, como no hay transición, entonces va a ser la unión con el conjunto vacío. Por lo tanto, nos queda simplemente como el conjunto Q1. Ese conjunto Q1 es el que vamos a utilizar aquí. Ahora sí, en este renglón estábamos utilizando la función de transición del no determinista con transiciones epsilon, pero ahora vamos a construir ya la función de transición del determinista. Pasamos el conjunto S, que es Q0 y Q1, con cada uno de los símbolos, y calculamos la clausura epsilon, cada uno de los elementos de R. R es el conjunto que obtuvimos en el paso anterior, es decir, Q1, conjunto Q1. Entonces, siguiente renglón, la función de transición del delta D va a ser el conjunto S, que ya habíamos dicho que es Q0, Q1. Con cada uno de los símbolos, para empezar el más y el menos, va a ser igual a la clausura epsilon de cada uno de los elementos del conjunto anterior R, que en este caso es los elementos solamente es uno, que es Q1. La clausura epsilon de Q1 es Q1. Por lo tanto, ese es el conjunto Q1. Y ese conjunto Q1 pues va a ser también accesible. Por lo tanto, hay que recordar que estamos siguiendo la evaluación perezosa. Va a continuar del estado inicial. El estado inicial produjo este conjunto Q1. Lo escribimos por acá. Este conjunto Q1 fue producido a partir del estado inicial. Por lo tanto, es accesible. Y también escribimos la transición, que es más o menos, ¿verdad? El signo más o el signo menos a partir del estado inicial nos lleva al estado conjunto Q1. Entonces se les recomienda que vayan construyendo los demás, pongan pausa a este video, vayan construyendo los demás como se les fue ejemplificando con este ejercicio, y ya sea a partir de este siguiente paso o de los demás, en cualquiera de los demás pasos. Conforme se vayan sintiendo que va siendo claro, vayan usando la pausa. Y bueno, ese es entonces, ya construimos dos nuevos estados del autómata determinista. El primero es el estado inicial, que es el que calculamos en el primer párrafo, y el segundo estado es el conjunto Q1. Bueno, siguiente, todavía no terminamos con todos los símbolos, entonces siguen, por ejemplo, los del 0 al 9, y los pasamos entonces a nuestra función de transición del autómata original con cada uno de los elementos de S. Entonces estábamos con la S, que es igual a Q0, Q1. Cada uno de los elementos va a ser Q0 y Q1, con cada uno de los símbolos A, en este caso 0, 1, 2, hasta el 9. Igual acá, estando en el estado Q0, recibiendo un dígito entre el 0 y el 9, pues no hay transición, por lo tanto lo dejamos indicado como que es el conjunto vacío. Siguiente paso, dice, tomamos otra vez el conjunto S y se lo pasamos a la función de transición del nuevo autómata, el autómata determinista, con cada uno de los símbolos A, que en este caso estábamos con los dígitos del 0 al 9, y construimos un nuevo conjunto a partir de la clausura epsilon de cada uno de los elementos del conjunto que acabamos de calcular, R, que en este caso es Q1, Q4. La función de transición delta de D del nuevo autómata, partiendo del estado Q0, Q1, con un dígito, nos va a llevar a la clausura epsilon de cada uno de los elementos del conjunto R, es decir, el conjunto anterior, que es Q1, Q4. Entonces, clausura epsilon de Q1, unión clausura epsilon de Q4, va a ser la clausura epsilon de Q1, pues va a ser el mismo Q1, con la clausura epsilon de Q4 va a ser el mismo Q4. Esos dos conjuntos los unimos y nos queda Q1, Q4. Por lo tanto, este es un nuevo estado accesible y lo vamos a utilizar como nuevo estado para nuestro nuevo autómata. Acuérdense que estamos siguiendo la evaluación perezosa, por eso estamos generando nuevos estados a partir de los accesibles. Seguimos todavía con otro símbolo, entonces nos falta el símbolo del punto. Lo pasamos a la función de transición del autómata con transiciones epsilon. Delta E, cada uno de los elementos de S, estamos todavía con la S, que es Q0, Q1. Entonces delta de Q0, coma punto, unión delta E de Q1, coma punto, es decir, cada uno de los elementos de S emparejados con cada uno de los símbolos. En este caso ya toca el símbolo punto, por lo tanto
Por eso escribimos punto con Q0 y Q1. Delta E de Q0 con un punto es el conjunto vacío, porque no hay una transición, ¿verdad? No hay una transición del Q0 con un punto. Solamente está epsilon, el más o el menos. Por lo tanto es conjunto vacío, unión, delta epsilon de Q1 con punto. Entonces Q1 con punto si hay transición, que es al Q2. Aquí lo que decimos es que lo unimos a la función de transición de epsilon con el estado Q1 y el símbolo A, que en este caso es el punto. Nos va a dar entonces un conjunto R, ¿verdad? Entonces aquí de resultado de la función de transición de Q1 con el punto es conjunto Q2, y por eso nos da entonces aquí arriba escribimos conjunto Q2. Siguiente paso, decimos, bueno, pues vamos a construir el autómata determinista utilizando esa S, que todavía no hemos salido de ahí, el Q0, Q1, con cada uno de los símbolos A. En este caso el símbolo que nos faltaba era el punto. Entonces va a ser la unión de las clausuras epsilon de cada uno de los elementos del conjunto anterior R, que en este caso es conjunto Q2, y R minúscula va a ser Q2. Entonces la clausura epsilon de Q2 pues es la misma Q2, porque no hay otra transición epsilon que salga de Q2. Por lo tanto escribimos aquí conjunto Q2, y ese va a ser un nuevo estado accesible, y lo escribimos por acá. Conjunto Q2 es un nuevo estado del nuevo autómata finito determinista. Ahora ya terminamos todos los símbolos: el punto, el más, el menos, el 0, el 1, el 2 hasta el 9. Ahora un nuevo subconjunto del conjunto QE. Este va a ser el conjunto Q1. ¿Por qué? Porque ese es un estado accesible que ya lo habíamos obtenido por acá, conjunto Q1, y por eso lo dibujamos aquí. Para S igual a conjunto Q1 seguimos todo este procedimiento, ¿verdad? Que nos dice que la unión de todos los delta epsilon de P, A, de cada uno de los elementos de S, con A, con cada uno de los símbolos, y luego también construyendo la nueva función de transición del determinista con ese conjunto y cada uno de los símbolos a partir de la clausura epsilon de cada uno de los elementos de este conjunto. Primera transición del autómata original, dice cada uno de los elementos de S. En este caso nada más hay un elemento que es el Q1, ¿sí? Por lo tanto no va a haber unión, lo único va a ser Q1, con el más y con el menos. Decíamos arriba que es como tener dos transiciones en una, ¿verdad? Que decía, una transición es de Q1, más, y la otra transición de Q1, menos. Y bueno, pues entonces esto lo abreviamos así como dice aquí. Estando en el estado Q1, nos dice el autómata original, estando en el estado Q1 con un más o un menos, pues no existe transición. Por lo tanto, por eso decimos aquí que es conjunto vacío. Siguiente paso, dice el siguiente paso, que es ahora sí construir la nueva transición del nuevo autómata con el conjunto S que hemos estado trabajando, que es conjunto Q1, y cada uno de los elementos, en este caso el más y el menos. Por lo pronto vamos a construir una transición que va del estado que se llama conjunto Q1 con el más y el menos, y que nos lleve a un estado que se va a llamar conjunto vacío. Este le vamos a poner punteada porque en realidad este no va a ser un estado accesible. Vamos a ver más tarde por qué. Lo etiquetamos con más y el menos, o sea, es la transición que estamos diciendo de esta delta D de Q1 con más y el menos, o el menos, nos lleva a este estado que no va a ser accesible, porque no es una transición, ¿verdad? O sea, esa es una de las razones porque no hay transición del estado Q1 en el original que me lleve a otro estado o al mismo a partir de el más o el menos. Por eso no va a ser accesible. Así le llamamos, ponemos esta transición que va a ser nula, y por eso escribimos aquí que es conjunto vacío. Entonces seguimos con delta E de Q1, 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Vemos que la fórmula nos dice que nuestro conjunto S, que seguimos siendo con el Q1, cada uno de estos elementos de ese conjunto S lo vamos a emparejar con cada uno de los símbolos. Entonces ahora toca los símbolos del 0 al 9. Va a ser entonces delta E de Q1, porque solamente tiene un elemento el conjunto S,
y entonces buscamos en el diagrama de transiciones Q1 con dígitos del 0 al 9, nos dice que nos lleva al mismo estado Q1 y al Q4. Por eso entonces vamos a poner el conjunto que contiene el estado Q1 y el Q4. Siguiente paso, delta D de S, A. Entonces nuestro conjunto S es el conjunto Q1 y el A que es el 0, el 1, el 2 hasta el 9. Va a ser la unión de todas las clausuras epsilon de los elementos del conjunto R, que es el conjunto que calculamos anteriormente, que contiene a Q1 y Q4. La clausura epsilon de Q1 es Q1, unión, la clausura epsilon de Q4 es conjunto Q4, por lo tanto los unimos y nos queda conjunto 1 Q4. Ese es un estado accesible, pero ya lo habíamos calculado antes, por lo tanto ya no lo procesamos, simplemente dibujamos la transición que va del conjunto Q1 al conjunto Q1 Q4 con dígitos del 0 al 9. Siguiente símbolo, todavía con el conjunto S, ahora el símbolo es el punto, estando en el estado P que pertenece a S, que es Q1 con el punto, lo buscamos en el diagrama de transiciones, Q1 con el punto nos lleva al Q2, ese es el que escribimos aquí en ese conjunto. Después, delta D de ese conjunto S, punto, va a ser la unión de las clausuras epsilon de cada uno de los elementos del conjunto que acabamos de calcular, que es el conjunto Q2. Es decir, no va a haber ninguna unión, más que vamos a obtener solamente la clausura epsilon de ese elemento que es clausura epsilon de Q2. Lo buscamos en el diagrama, solamente es Q2 porque no hay ningún epsilon, y ese es también estado accesible, pero ya lo habíamos calculado antes, por lo tanto no lo procesamos, solamente dibujamos la transición que va del estado con etiqueta conjunto Q1 al conjunto Q2 con un punto. Bueno, tomamos otro de los elementos de QD, conjunto QD mayúscula, entonces es conjunto Q1,4, el conjunto Q1,4 que es accesible, y vamos a calcular la unión de todas las funciones de transición del autómata con transiciones epsilon de cada uno de los elementos de S, en este caso Q1 y Q4, con todos los símbolos A, Q1 y Q4. Empezamos con los dígitos del 0 al 9, entonces buscamos Q1 con dígitos. En este diagrama de transiciones nos lleva al mismo estado Q1 y al Q4. Conjunto Q1 Q4 con la unión en el estado Q4 con dígitos, no hay transición, es conjunto vacío, por eso escribimos esto. Después el otro paso dice que la función de transición del autómata nuevo, que es determinista, con el conjunto S, que es el que hemos estado trabajando ahorita últimamente, que es el Q1, Q4, y los símbolos A del 0 al 9 en este caso, va a ser, dice que es la unión de todas las clausuras epsilon de cada uno de los elementos de R, que es el conjunto que calculamos en el renglón anterior, R, Q1, Q4, entonces clausura epsilon de Q1, unión clausura epsilon de Q4, nos da conjunto Q1, Q4, y eso es lo que escribimos. Ahora, la función de transición del autómata con transiciones epsilon, ahora con el punto y con cada uno de los elementos del S, entonces Q1, Q4 con el punto y los unimos. Nos da como resultado Q2, Q3. Después el siguiente paso es la función de transición delta de S, A, en este caso A es el punto y el S pues es el que seguimos trabajando de Q1, Q4, que es la unión de todas las clausuras epsilon de cada uno de los elementos del conjunto que calculamos anteriormente, que es Q2, Q3, clausura epsilon de Q2, unión clausura epsilon de Q3, entonces es conjunto Q2, unión conjunto Q3, Q5, y obtenemos este nuevo conjunto que es accesible, y ese sí lo vamos a procesar, pero también vamos a dibujar la transición que va del estado Q1, Q4 a el estado Q2, Q3 y Q5. Entonces todavía no lo tenemos en este dibujo, pero aquí ya debería de aparecer Q2, Q3 y Q5. Q2, Q3 y Q5. Bueno, entonces va a ser una transición con un punto. Siguiente estado accesible es uno de los estados que calculamos anteriormente, que es el conjunto Q2. Entonces para el conjunto Q2 vamos
a evaluar la función de transición epsilon de Q2, cada uno de los símbolos A. En este caso empezamos con del 0 al 9. Nos vamos a brincar el del más y el menos porque no hay transición con el estado Q2, ¿sí? Aquí tenemos que en el estado Q2 solamente hay transición para dígitos, no hay para punto, ni para más, ni para el menos. Entonces esos ya nos lo abreviamos. Ustedes los pueden hacer por su cuenta. Entonces Q2 con 0 al 9, con dígitos del 0 al 9, entonces pasamos al estado Q3 y ese es el conjunto que dibujamos aquí, que escribimos. Siguiente paso, la función de transición del nuevo autómata determinista, conjunto que estamos trabajando S, que es conjunto Q2, con cada uno de los símbolos A, en este caso del 0 al 9, que dice va a ser la clausura epsilon de cada uno de los elementos del conjunto que calculamos en el renglón anterior, que es conjunto Q3. Entonces clausura epsilon de Q3 es, como lo vemos en el diagrama, conjunto Q3, Q5. Y eso es lo que dibujamos, lo que escribimos aquí. Y entonces ya tenemos dibujado el nuevo estado que acabamos de descubrir, que es conjunto Q2, Q3 y Q5, y seguimos entonces con los demás. Por ejemplo, ese mismo que es un estado accesible, y para ese conjunto vamos a obtener la unión de las funciones de transición epsilon de cada uno de los elementos de S, que es Q2, Q3 y Q5, por eso escribimos aquí Q2, Q3 y Q5, todos en unión, pasándoles los símbolos positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo. Delta E de Q2, positivo y negativo es conjunto vacío porque no hay transición. Q3 positivo y negativo no hay transición. Q5 tampoco tiene transiciones, por lo tanto es conjunto vacío. Pues es como también aquí dibujar, siguiendo con el conjunto vacío, que es la etiqueta de un estado nulo. Entonces del conjunto Q2, Q3 y Q5 con un positivo y negativo, pues va a esa transición nula que es el conjunto vacío, al estado conjunto vacío. Entonces no era necesario escribirlo ahí. Delta E de Q2, Q3 y Q5 con los dígitos, ahí sí lo vamos a escribir porque es Q2 con los dígitos nos pasa al estado Q3. Luego entonces conjunto Q3, unión el Q3 con dígitos nos sigue dejando en el estado Q3, conjunto Q3, unión, conjunto Q3, unión del Q5 con dígitos, no hay transiciones, conjunto vacío, entonces nos queda Q3. Delta D de S, los dígitos es igual a la clausura epsilon de cada uno de los elementos del conjunto anterior, es decir, Q3, y la cerradura epsilon de Q3 es Q3, Q5, y eso es lo que escribimos ahí. Después terminamos ya con este estado accesible que es Q3, Q5, que lo habíamos calculado en la lámina anterior y en esta misma también, Q3 y Q5. Entonces la función de transición E, delta E para cada uno de los elementos de S, que es el que estamos ahorita trabajando, es igual a la función de transición con cada uno de los que estamos trabajando y además los dígitos. Entonces, estando en el estado Q3, nos dice el diagrama de transiciones con los dígitos, nos quedamos en el estado Q3, entonces es conjunto Q3, unión Q5 con dígitos, no hay transición, nos queda solamente conjunto Q3. Después, el siguiente paso es el delta D de S, que es conjunto Q3, Q5, con cada uno de los símbolos, en este caso estamos con los dígitos, y obtenemos que es la clausura epsilon de cada uno de los elementos del conjunto R que calculamos en el renglón anterior, es decir, la clausura epsilon de Q3 es igual a Q3, Q5, y eso es lo que escribimos aquí. Ahí ya terminamos. Y seguimos entonces con la conclusión. Nos queda calcular el conjunto de estados de aceptación, que nos dice que es el conjunto de conjuntos S, tales que cada uno de estos S intersectados con el conjunto de estados de aceptación del autómata original debe dar conjunto vacío. Es decir, S debe contener al menos un elemento en común con el conjunto de estados de aceptación, y entonces nos da como resultado que los dos S que tienen elementos en común con el conjunto de estados de aceptación del autómata original, que en este caso es conjunto Q5, son estos dos conjuntos,
Q2, Q3, Q5 y Q3 y Q5. Y entonces esos son los que dibujamos con doble círculo en el diagrama de transiciones. Y ahí está la utilidad de haber etiquetado los estados como conjuntos, aunque en realidad sabemos que no es un conjunto, pero sí nos sirve para identificar, por ejemplo, cuál es el estado de aceptación. Por lo tanto, el conjunto de estados de aceptación del determinista va a ser igual al conjunto de estos dos, que contiene estos dos conjuntos, el Q2, Q3, Q5 y al Q3 y Q5. Nos queda entonces ese autómata y un teorema que dice que un lenguaje es aceptado por algún autómata no determinista con transiciones epsilon, que llamamos E, y con estas 5 componentes, si solo si es aceptado por algún autómata determinista con estos 5 componentes, que ya dijimos cómo vamos a calcularlos, cada uno de estos 5 componentes, en esta fórmula. En otras palabras, aquí tenemos una frase que dice sí, solo sí, entonces es como si tuviéramos dos flechas, una al derecho y otra al revés de implicación, una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. La primera flecha nos dice si un lenguaje es aceptado por un autómata con transiciones epsilon, entonces es aceptado por algún autómata determinista D. Ahí está el primer sentido del sí, solo sí. El segundo sentido va entonces ahora de derecha a izquierda y dice que si un lenguaje es aceptado por algún determinista D, entonces también es aceptado por algún autómata no determinista con transiciones epsilon E. Y de tarea estos dos problemas que hay que traducir en el primero de transiciones epsilon a determinista y en el segundo dice diseñar un autómata con transiciones epsilon para estos dos lenguajes, el conjunto de cadenas con 0 más letras A seguida de 0 más letras B seguidas de 0 más letras C, o bien el conjunto de cadenas formadas por 0, 1 repetido una o más veces o por 0, 1, 0 repetido una o más veces. Y también nos queda platicar un poco sobre el teorema de Kleene, que nos dice que la equivalencia entre estos autómatas finitos deterministas, no deterministas con transiciones epsilon y las expresiones regulares. Entonces, son 4 maneras de representar lenguajes regulares y son equivalentes, entonces podemos traducir de uno a otro. Aquí nos dice que las expresiones regulares definen los lenguajes regulares exactamente igual que los autómatas finitos. Entonces todo lenguaje definido por un autómata finito, y en el libro de texto dice que usáramos un autómata determinista, también puede definirse mediante una expresión regular. Y todo lenguaje definido por una expresión regular también puede definirse mediante un autómata finito con transiciones epsilon. Entonces aquí decimos que uno de transiciones epsilon podemos traducir a un autómata determinista como lo acabamos de ver en esta sesión, y de un autómata determinista lo podemos traducir a un no determinista o a una expresión regular, y de una expresión regular podemos ir a un autómata finito con transiciones epsilon. De un autómata finito no determinista también lo podemos traducir a un determinista, y un determinista también lo podemos traducir a uno con transiciones epsilon. Entonces no todas las traducciones las vimos porque no vienen en el programa y además no terminaríamos, pero lo ilustramos aquí para que ustedes sepan que existen esas transiciones en caso de que lo necesitaran. Y en la siguiente sesión vamos a platicar sobre propiedades de los lenguajes regulares, que esta descripción la podemos realizar a través de estos 4 modelos, es decir, los deterministas, los no deterministas, los de transiciones epsilon y las expresiones regulares para los lenguajes regulares. Todos esos lenguajes regulares se pueden representar con estos 4 y eso quiere decir que estos 4 son equivalentes entre sí, es decir, podemos traducir entre uno y otro. Ahora, eso nos lleva a otros lenguajes que no son regulares, como por ejemplo un lenguaje que es el conjunto de palabras compuestas de n ceros y n unos, donde n va a ser mayor o igual a 1. Si fuese regular existiría un autómata determinista con k estados que lo reconocería, pero no es regular, sino entonces traten de construir una expresión regular que pueda reconocer este lenguaje, o si no es, si les acomoda más, en lugar de una expresión regular, un autómata finito, y entonces pues el que pueda realizarlo tiene el curso exento con 10.